Salgo a la Rambla de Malvin a respirar de tus amores. Salgo a la Rambla de Malvin a respirar de tus amores. Y en la terraza sobre el mar, igual sigo tu sonrisa en las aguas de colores. Oh, oh. Bajo penando y sin hablar a darme un golpe de horizonte. Bajo penando y sin hablar a darme un golpe de horizonte. Con el pampero en el costado me calzo el auricular y que Lennon me dé el norte. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No, no. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. Oh, bajo a la Rambla de Malvin a sus rodeos femeninos. Bajo a la Rambla de Malvin a sus rodeos femeninos. Y en su regazo sobre el mar yo descifro lo que puedo y el resto me lo imagino. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No, no te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No, no. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. Me rindo ante una taza de café. Sin pretensiones, sin artimañas, ese grano nos regala su esencia, su aroma, sus aceites. Ese maravilloso grano se comparte. Y a ello te invito en nuestro espacio para todos, un café, en el que personas como tú y como yo se comparten en su esencia. Y como el café con su aroma, harán llegar sus notas a cada uno de aquellos que encuentre y resuene al tenor de las posibilidades que se abren. Te invito entonces a tomarte una taza de café conmigo, con todos, en comunidad. Muy buenos días, qué rico saludarles. Huele a café. Huele a café y a un café profundo, fuerte, con muchos sabores, de ese que usted también abre la taza y su cuerpo es tan denso que no ve con tanta facilidad el fondo, lo cual te habla de todo un ejercicio de escarbar y profundizar para conectar y poder llegar a fondo.
A veces se logra y a veces no se logra. ¿Y de qué va a depender? No depende del café, no depende del que lo toma, depende de lo que hacemos juntos con la taza. Y la vamos saboreando y disfrutando con sus diferentes colores y matices. Así que bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes desde donde se estén conectando. Aquí desde ya agradecerles a aquellas personas que se conectan desde diferentes lugares del continente, del planeta. Tenemos personas, por ejemplo, nos ha saludado nuestro amigo Jorge Miguel González de Argentina, nos saluda nuestro amigo Eleuterio Márquez, que Eleuterio pues ahora nos puede recordar, creo que es de Curazao que se conecta, nuestro querido amigo Fernando Segarra al otro lado del mar, también está nuestro querido compañero, maestro, mentor, amigo Ariel Hernández desde Argentina, conectándose igual que Jorge González. Tenemos a Paula Traverso, nuestra querida amiga que se conecta desde Guayaquil, entiendo yo, puede ser que ande por ahí. Álvaro Manjarres, que cuéntanos desde dónde te conectas. Y todas estas personas que de verdad nos están saludando desde temprano, muchas gracias a todos ustedes. Digo para mí temprano, para ustedes 9 de la mañana, para algunos 1 de la tarde. Qué maravilla, ¿no? Entonces, estamos aquí alrededor todos. Aquí la idea es que estamos como todos como una suerte de círculo, compartiendo nuestro café, algunos compartiendo su mate. Por aquí nos dice nuestro querido Álvaro que nos saluda desde Colombia, tierra cafetera. Pues bien, el día de hoy nos tenemos un espacio como el de todos los miércoles que me encanta. Me encanta porque nos permite conocer el cuerpo del café. Muchas veces en las redes sociales lo que nos damos cuenta es el aroma, la fragancia, lo que nos llega, que viene siendo como la reputación. Más, en este espacio pretendemos ir un poquitico más, vincularnos más con el cuerpo, que viene siendo la propuesta de valor, pero la propuesta de valor entendida como aquello que da valor al hacer que hacemos. Y eso tiene que ver con la persona que estamos siendo. Y el día de hoy, pues, antes de partir, nada más quiero también nuevamente agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado en el desafío de un producto de red, de nuestro lanzamiento de libro, que el día de hoy amaneció como el más vendido del área de recursos humanos. Eso fue posible gracias al ejercicio en red con los compañeros que estuvimos detrás, pero que se ha alimentado de una comunidad como esta comunidad que nos permite crecer como tal, aprender, agregar elementos, llevarnos preguntas. Así que de verdad, muchas gracias para todas aquellas personas que se han acercado a adquirir el libro. Vendrán noticias asociadas con esta, pero eso es café de otra taza. Y bueno, quiero saludar entonces y darle la bienvenida a una persona que se conecta desde Uruguay. Una persona del que todos y todas probablemente relacionan con el hombre currículum, dirán algunos, el hombre perfil de LinkedIn, esa persona que es experta para colocar en palabras la riqueza y el potencial de esa taza de café de la persona que se acerca a hablar con él. Pues bien, bienvenido a nuestro querido amigo contertulio y una taza de café que vale la pena disfrutar, nuestro amigo Alejandro Mota. Buenos días y bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo Francisco? Qué gusto conversar contigo, ¿eh? Ya, un poco revelando el revés de la trama previo a esta instancia, hemos tenido otras conversaciones previas y ha sido siempre, se ha ido el tiempo volando las veces que conversamos, así que, sinceramente, he estado muy entusiasmado estos días porque veía que se acercaba la fecha de participar de este espacio, que me encanta la impronta que tiene, la manera en que lo llevas adelante y toda esta alusión al café, toda esta, digamos, este simbolismo en torno al café, al aroma del café, con la marca personal. Bueno, me encanta cómo llevas el espacio, me encanta conversar contigo y me encanta también ver tanta buena gente conectada, a quienes saludo con muchísimo cariño. Y felicitaciones entonces por el logro de tener el libro más vendido en recursos humanos. Te felicito sinceramente. Muchas es una gracias, maravilla. muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Ese es el resultado de un trabajo articulado con varias personas que hacen posible que pasen las cosas como ahora. O sea, a ver, antes hablábamos en el backstage que me comentabas algo respecto al tema de la soledad. Pues la soledad elegida muchas veces como una forma de estar también, y yo soy una persona que yo tiendo a la introversión, dirían algunos, más que tímido, más que timidez es un asunto de tender a la introversión, no relaciono una cosa con otra, y comentaba de que sí, de que bueno, a mí yo soy mucho de disfrutar mucho de mis espacios en soledad, o sea, con un libro, con una buena taza de café, y lo disfruto mucho, más ya la experiencia de imaginarnos en círculo todos, mirándonos con nuestra taza, nuestro mate o lo que sea, voltear a ver al otro, le da un sabor distinto a la experiencia de la tomada de café. Así que la disfruto en solitario y pienso en lo que puedo hacer en comunidad, más en esta ocasión, así como en el libro, el resultado es producto de una articulación en comunidad. Pero bueno, mira, si no sé si se dieron cuenta, que la música de entrada hoy fue distinta. Normalmente yo pongo una de Imagine Dragons, que es Believer, una de las canciones que a mí más me encanta por aquello que dice y por su fuerza. Ahora tuvimos una entrada distinta y eso tiene que ver a propósito de nuestro invitado. Es como ad hoc para nuestro invitado. ¿De Muchas qué, o gracias. sea, con qué relacionas esa canción, Alejandro? La verdad que me siento muy honrado porque hayas comenzado con este tema que me encanta, que es de un músico uruguayo muy famoso, pero el tema Así no es es. un tema conocido. Este músico es Jorge Drexler, se ha Excelente. vuelto mundialmente famoso, es impresionante, es un representante internacional de la cultura de mi país. Pero este tema no lo conoce mucha gente porque es de su primer disco, del año 1994, su disco Radar, que tiene toda esa impronta, ahí hay como una fusión, ahí hay una impronta del candombe, que es la música de los afrodescendientes aquí Correcto. en Uruguay, hay una impronta de jazz ahí, algo de lo que se haya dado a llamar candombe beat, y suenan, a mí me encanta cómo suenan todos los instrumentos que están ahí conjugados. Y bueno, ese tema habla de la Rambla de Malvin, que la Rambla es la orilla del río, es esa Correcto. avenida que bordea el río de la Plata. Nosotros decimos que tenemos el gimnasio más grande del mundo porque tenemos Sí. una rambla de 20 kilómetros por la que la gente camina, anda en bici, corre, hace ejercicio. Y tenemos un río que es un río como mar, es un estuario, es muy singular. Como río es el más ancho del mundo. Nosotros, pero bueno, no se ve el otro lado, entonces es un río sumamente, es como si fuera un mar y de cierta manera lo es. Es muy particular el río de la Plata y es muy Así es. bello y abraza todo lo que es la ciudad de Montevideo, es una ciudad privilegiada por estar justamente ahí, en este punto. Y este tema le tengo mucho cariño, además porque a Jorge Drexler yo lo conozco como en calidad yo de oyente de su música, ¿no? Ujú. Desde mucho tiempo, y cuando yo, mis primeros programas de radio, yo lo pasaba, y bueno, y nadie lo conocía, y nunca me imaginé que iba a llegar a ser tan conocido como Ujú. se ha convertido, que al final, bueno, en todas las radios de Uruguay se lo pasa, o en casi todas, porque bueno, en la gran mayoría, y que se lo escuche en todo el mundo, algo Sí, de no creer. Jorge Drexler, ahora es el Jorge de todos, ¿no? Con cómo sonó el tema de los sonidos y tal como tú dices, es como una mezcla, sus sonidos como una mezcla, así como somos nosotros. Y más, tú lanzaste algo y hablaste de la radio, así que ponemos el balón a rebotar. Y a ver, ¿cuántos de los que están aquí, por cierto, saludos a Marta Calvo también desde España, que se ha conectado por ahí? Eh, a ver, no sé cuántos de ustedes sabrán que esta persona que está conversando conmigo tuvo un programa de radio muy exitoso y participó en varias, estuvo mucho tiempo en la radio. Y te pregunto, Alejandro, entonces, ¿qué representa para vos la radio?
y lo vamos a decir aquí que casi nadie se va a dar cuenta, ¿no? Bueno, sí, la radio representa gran parte de mi vida. Un aparato omnipresente en mi hogar de cuando era niño. Y bueno, justamente la radio que se escuchaba en casa terminó siendo la radio en la que trabajé. O sea, sí, terminé trabajando allí, trabajé muchos años, nunca imaginé que iba a trabajar tantos años en ese lugar. Fueron 14 años, pero previamente en otras radios más chicas de mi ciudad yo había tenido participaciones, programas. Entonces, y es algo que yo amaba, adoraba y todavía lo hago y todavía soy un gran oyente de radio. Es una gran afición. Tanto escucho las radios locales de acá de Uruguay, como escucho radios argentinas, como me gusta la radio Mitre, pero hay otras que también por épocas he escuchado. Y ahora que tenemos internet y que tenemos las aplicaciones como TuneIn o Radio Garden, escucho las varias BBC, escucho radios de todo el mundo. Soy un fanático de ese medio de comunicación. ¿Qué tiene la radio para ti que te hace gustarle, que hace que te guste tanto? Bueno, la radio tiene el elemento de la inmediatez, de la espontaneidad, que si bien hay programas grabados y todo, pero la radio tiene un sabor especial cuando es hecha en directo, cuando es hecha en vivo. Yo pienso que tiene que ser así. Me gusta incluso cómo eran, imaginarme cómo eran las radios antes de que la tecnología llegara a avanzar. Bueno, o sea, la radio existe gracias a la tecnología, pero la tecnología de grabación, la radio existe desde antes de que existiera la tecnología de grabar. Antes, todo se hacía en vivo, hasta la tanda publicitaria. Y los Claro, locutores iban de una radio a otra a leer el anuncio publicitario. Eran contratados qué por la marca. maravilla, ¿no? Claro, imagínate que un anuncio publicitario es algo muy cortito. E iban de noche, imagínate tú, de noche por Buenos Aires, yendo de una radio a otra. Bueno, es increíble. Entonces, me gusta la radio cuanto más en vivo, mejor. Pero también me gusta, soy muy gran consumidor de podcasts y los podcasts son grabados, pero también tiene su magia. Uno se imagina que está haciendo en vivo, te da esa sensación del vivo y, y está el audio, ¿no? Ese audio es eso íntimo, uno se pone los auriculares, se pone a hacer las tareas del hogar o camina por la calle, va, vuelve y va acompañado, va con una compañía sonora y uno se va imaginando, uno no necesariamente tiene que saber cómo es la cara de los que participan, entonces se va estableciendo una relación y uno va conociendo por las inflexiones de la voz, el estado de ánimo, las características de la persona. Escucho mucho en inglés, entonces también se me van filtrando diferentes acentos de la lengua Claro, inglesa, que es muy rica en acentos, claro, y soy un claro. fanático de la lengua inglesa, entonces, Sí, no, eso mira que ahora que dices la lengua inglesa, acentos, calza mucho con el tema de la música, ¿no? De la musicalidad. Por sí. cierto, un saludo a Tamara Di Salvo y a Francisco Reyes por ahí que se están conectando y saludando entre sí con las demás personas. Y sabes, uno dice, va uno caminando y va escuchando, está haciendo algo y va escuchando, como que el, a ver, como que hay algo que tiene que ver con la competencia de escuchar, del saber poner atención. Y mira que tú trabajas mucho con la palabra, más que si hubiera como mundos, si tenemos el mundo de la escucha y el mundo de usar las palabras para proponerlas, ¿en cuál de estos mundos tú dirías que has agudizado más tu expertise o que es el fundamental para el otro, digamos?
Bueno, el mundo de la escucha es tan desafiante, ¿verdad? Aprender a escuchar es un viaje infinito. Creo que es una tarea de todos los días. Yo creo que consciente o inconscientemente me propongo todos los días aprender más a escuchar. Pero también la palabra es algo en lo que estoy trabajando siempre, porque la palabra es algo que he cultivado siempre. De Claro, repente no ¿no? tanto la escucha, pero sí la palabra, Claro. aprender a escucharla y aprender a hablarla. Y me encanta, ¿no? Hay un poema de Carlos Usonio, ¿no? Me estoy acordando ahora, que dice: la palabra del hombre honradamente pronunciada es hermosa, aunque aprisione el terror venidero. Bueno, me encanta ese poema. Qué lindo. Y me he encargado de cultivarla desde chico, aprendiendo idiomas, aprendiendo palabras en otros idiomas, aprendiendo palabras en mi propio idioma, aprendiendo a hablar mejor. Y después, bueno, cuando me aventuré a estudiar el lenguaje científicamente, que fue la carrera de lingüística en la Universidad de la República, este, cuando estudié educación, que bueno, que se confiere una gran importancia en ciertas pedagogías al lenguaje, el lenguaje, la palabra generadora de la que habla, con la Claro. que Paulo Freire alfabetizaba a los adultos. Bueno, la palabra me apasiona, yo estoy hecho de Sí, sos palabras. un apasionado de la palabra, Sí. ¿no? Sí, sos un apasionado de la palabra y me viene a la mente unos ciertos postulados de, del discurso de la ontología del lenguaje, que hay uno que dice que podemos interpretar a los seres humanos como seres lingüísticos. El segundo es que interpretamos el lenguaje como generativo. Y finalmente que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Cómo, ¿A qué te suena eso? ¿Qué te provoca esto? Bueno, es inmenso el tema, ¿no? Nosotros sí nos vemos por algo. Cuando vas al psicólogo, el psicólogo te hace hablar, y cuando tú pones tus sentimientos y tus recuerdos, los pones en palabras, es que empieza a procesarse todo eso que has vivido, todo eso que has sentido, todo eso que proyectas. Por eso se recomienda escribir los sueños al despertarse, porque cuando pones en palabras tú estás codificando o descodificando de alguna manera todo eso que ha pasado por tu mente. Entonces sí, poner en palabra tiene un rol transformador. Ya hay otras perspectivas de las que yo un poco ya desconfío, que si pones algo en palabras se hace realidad. Bueno, eso lo tomo con pinzas, Exactamente. puede Eso ser. vendría siendo Sí, como de querer es poder. Lo vas a poner, sí, lo pones ahí y ya va a suceder. Pero yo te puedo sí, sí, decir sí, que sí. el camino a las calamidades está lleno de palabras que se pusieron y que cosas que no sucedieron, ¿no? Pero de que el lenguaje genera cosas, la genera cosas. Y habitamos el lenguaje. Tú tenés un hacer que tiene que ver mucho con el lenguaje y que a mí me parece, Alejandro, para meternos en algo de lo que todos creen conocer, porque aquí ya hemos sabido varias cosas de Alejandro, a mí me parece que tu disciplina de acompañar a personas en la formulación de sus perfiles o de sus CVs o sus cartas tiene muchísimo más de escucha a la que se le suma luego algo de técnica para cómo armarlo o estructurar, pero tiene mucho de escucha. Para mí tu trabajo es más parecido al de un intérprete que el de un técnico elaborador de cosas. Sí, sí, lo es. Es fundamental. Es fundamental cuando entrevisto a un cliente, porque para hacer el CV es necesario la entrevista, es necesaria la entrevista con el cliente, y es fundamental escucharlo con todos con los dos oídos, con toda la mente, para captar todo aquello que tenga para brindar, y aprender.
y tú lo decías cuando promocionabas, cuando invitabas a este evento en el que estamos en tus publicaciones, ¿no? Tú lo estabas remarcando también este aspecto, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Uno tiene que adquirir el lenguaje de la profesión. Entonces, sí, la escucha demanda eso, la escucha es altamente demandante cuando estamos conociendo al cliente. O sea, es fundamental conocer al cliente. Eso es lo primero para la realización de un CV que tenga impacto. Y bueno, hay una entrevista en la cual se indaga en su experiencia, se indaga en sus aspiraciones. Es necesario saber qué es lo que la persona quiere. No podemos hacer un currículum que no tenga un foco, que no tenga una dirección. O sea, poder hacerlo, podemos hacerlo, lo hacemos, es una historia. Currículum significa, es una palabra en latín, currículum vitae, que significa carrera de vida, es el curso de la vida. Bien, podemos hacerlo tranquilamente, pero si queremos efectividad, tenemos que tener en cuenta cuáles son las aspiraciones, los objetivos de la persona y muchas veces ayudarlos a definir el objetivo, porque no lo tienen claro y tienen, bueno, ideas por aquí, ideas por allá, y lo que hacemos es trabajar juntos para definir ese rumbo a seguir. Entonces es de alguna manera como que meterse en la cabeza del otro, ¿no? Meterse en el mundo de los otros y co-crear. Es como una suerte de curador, editor de un libro, ¿no? Que entra a apoyar en el momento de producir algunas de las páginas de este libro, o es como ese editor que llega en su momento a contribuir a elaborar el abstract, esa parte del libro que alguien va a leer y que hace que leer el libro sea atractivo, porque a mí me llega un CV y a partir de eso que distingo digo, mira, quiero saber más o del todo no quiero saber, o del todo no me sirve para esto. Entonces es como que cuando compras un libro y entonces le miras, lees algunas palabras que se hablan en la contratapa o en este libro el autor persigue tal, pues, mira tú qué interesante. O decís, no, esto no va para mí. Entonces, de alguna manera es como que crear ese contenido atractivo de la contratapa que no es inventar. Es como que sacar lo bueno y lo mejor, ¿no? Sí. El trabajo de redactor de currículums es un trabajo de alguna manera de ghostwriter. Tú cuando redactas un currículum para otro, eres un escritor fantasma. Escribes a nombre de él es el que firma, pero eres tú el que lo ha producido en base a toda la materia prima que te ha brindado la persona. Yo considero que todo escritor es curador. El concepto de autor es un concepto bastante reciente en la historia de la humanidad. A mí a veces me genera un poco de urticaria o extrañeza cuando gente aquí en LinkedIn está reclamando autoría de una publicación de la que otros se han adueñado y la han posteado como propia. Bueno, es algo que, bueno, esto es un nivel muy básico, pero hay otros niveles, ¿no? Fuera de LinkedIn, de lo que es el plagio, de lo que es las demandas. Pero en realidad, el concepto de autor es bastante reciente, tiene pocos siglos. Antiguamente ni siquiera muchas obras sabemos que son atribuidas a fulano, atribuidas a mengano, porque no las firmaban. Porque se entendió, los escritores de antes y creadores en general, entendieron que ellos no creaban nada, que ellos eran simplemente reformulaban, reinterpretaban algo que ya venía de antes. Y entonces nadie crea nada. Yo escribo una publicación y la publico hoy día en la red, o escribo un post de blog, y está nutrido de todo lo que he escuchado, de los podcasts que he escuchado, de los libros que he leído, de otros posts que he leído en la red. Yo no estoy inventando nada, nadie está inventando nada. El genio está en hacer algo
de gran calidad, en hacer Claro, algo singular y algo en lo que los demás de repente se sientan representados, digamos. Lean este claro. post y dicen, wow, esto fue lo que yo siempre pensé. Al fin alguien lo dice y todo el Exacto, eso, mundo... al fin alguien lo Ah, dice. Y mira que al final también tiene que ver con la experiencia del otro frente a aquello que lee, porque capaz lo ha tenido al frente durante mucho tiempo y de pronto la, la manera en que tú se lo compartes le da a esas notas un sabor distinto que hace que resuene en la persona de la manera que resuene y diga, esto era. Entonces, como que es una danza entre el escuchar, proponer y crear juntos significados, ¿no? Porque al final la obra de arte se hace tan grande como aquellos que la observan la valoran, ni siquiera tiene que ver con aquel que talló o no talló, porque es pensando esto de lo que tú dices, uno lo que hace es armar desde lo que ya hay y están estos escultores que hablan de, a ver, ellos no inventan nada, ellos sacan, por ejemplo, está este autor que dice, este escultor que dice que él saca de la roca lo que la roca tiene ya adentro. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero es que es como que de alguna manera incursionar en otros mundos. Y a mí me parece que mucho de tu trabajo, mucho de tu hacer tiene que ver con la habilidad para explorar de manera curiosa los mundos de terceros, esos otros mundos, esos otros lenguajes. Y eso me lleva a algo que mencionaste en algún momento, que tenía que ver con el inglés, que a ti te encantan otros idiomas. Y sí. respecto al inglés, ¿cuál es el libro en inglés que a ti más te haya capturado? O ese que tú, cuando lo piensas con, no con, wow, qué sabiduría, sino que con cariño. Como que ese libro es, mira, ese es el libro en inglés que yo más estimo. Bueno, mira, yo estaba paseando por las librerías aquí en Montevideo y resultó que, bueno, entro a ver la sección en inglés de una librería donde voy con frecuencia. No encontraba nada que me llamara la atención especialmente y veo un libro que, no sé, me pongo a hablar con la vendedora, me dice, bueno, este libro es muy bueno, este autor es muy bueno. Bueno, está bien, voy a confiar en ti y lo compro. Y yo soy desconfiado de los bestsellers, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Bueno, así que el tuyo lo voy a leer. Pero entonces digo, bueno, lo llevo, lo llevo. Ah, si no me gusta, al menos me va a servir para aprender palabras nuevas y familiarizarme con Correcto. otras expresiones. Y empecé a leer ese libro y empecé a leerlo y aquello fue algo que me fue gradualmente atrapando cada vez más, conmoviendo, moviéndome todo el triperío y las neuronas. Una novela maravillosa que ocurre en Afganistán, Ya. una historia trágica de mujeres, un libro cuya última página terminé de leerla en el colectivo y estaba lleno de gente del colectivo y me puse a llorar allí, por Wow. supuesto, de una manera recatada, obviamente, ¿no? Nada de algo que llamara la atención, pero bueno, creo que iba de lentes de sol, así que espero que no se haya dado cuenta nadie, pero en realidad las ganas de llorar fueron tremendas. Y ese libro se llama Mil Soles Espléndidos, A Mil Thousand soles espléndidos. Splendid Qué lindo. Qué Suns. lindo. Mil soles Que no me espléndidos. acuerdo el autor. Ah, aquí está, aquí, gracias Google. Khaled Hosseini. Ah, es un Husseini. sí, Hosseini, con O, Hosseini, Hosseini. Es un autor nacido allí en Afganistán, pero que ha desarrollado su carrera en los Estados Unidos. Y es Correcto. brillante. Todavía tengo pendiente conseguir los otros libros de él porque es conmovedor. Si tienen oportunidad de leerlo, y de leerlo en inglés, por supuesto, A Thousand Splendid Suns, Mil Soles Espléndidos, léanlo.
Siempre leer en el idioma original es mejor. Claro. Siempre ver películas. Yo no voy a tirarme de que escucho las películas sin subtítulos, que todo en inglés no, las veo con subtítulos, pero escucharlas en inglés, escuchar las voces originales de los actores es inigualable. Bueno, realmente yo soy un fanático de este idioma y recomiendo a todo el mundo que lo aprenda, por favor, que yo sé que es largo el aprendizaje del inglés. Mi camino de aprendizaje todavía tiene muchos kilómetros, muchísimos por delante, pero vale la pena emprenderlo. Qué lindo. Mira, y entre, es curioso o estudioso. Si tuvieras que escoger una de las dos, ¿cuál dirías que es más? ¿Más curioso que estudioso? ¿O más En estudioso que principio, curioso? bueno, en principio Hola. estudioso hace bastante poco. En realidad me puse a estudiar bastante tarde. Fui muy curioso de niño. Tuve unas grandes maestras en la escuela primaria, pero después la educación secundaria resultó frustrante. A medida que avancé en la educación secundaria fue Sí, frustrante. Tuve profesores maravillosos en la secundaria, pero también tuve de los otros y tuve como que llegué a, como que estaba ansiando el día en que iba a tener literatura, que creo que es a partir del claro. cuarto año que se tiene, pasé primero, segundo, tercero, ay, llegué a cuarto y tengo literatura y aquello era nada que ver con lo que yo, con mi experiencia de la literatura Claro. en la infancia, en mi casa, leyendo, o en la adolescencia, leyendo a Bukowski, y entonces nada que ver aquello, nada que ver la filosofía como yo la había entendido, con cómo me la enseñaron, que lo que me enseñaban era una historia de la filosofía, Exactamente. eh, la rigidez, y bueno, y el poco conocimiento también de algunos docentes que realmente se traduce en inseguridad al enseñar, y esa inseguridad se traduce en hostilidad hacia el alumno que cuestiona. Entonces yo fui un gran fracasado en la secundaria. Yo en la secundaria no estudiaba y fue Ok. realmente problemático y terminé Sí, quería abandonando. salir de eso. Quería salir de eso lo más pronto posible. Y es que salí porque no iba a clases, bueno, realmente un fiasco fue mi trayectoria por la secundaria, la terminé bastante tarde y, y bueno, y tarde empecé la universidad, pero bueno, me dediqué a trabajar, a aprender el oficio de la locución, del audio en la radio, y después, bueno, fue cuando me meto a hacer programas y aquellos programas me voy cada vez compenetrando más con los temas que trataba, el programa de dominio público fue un tema de medio ambiente, de derecho a la salud y de derechos humanos, entonces fueron temas que me demandaron mucho estudio y cuando quise ver yo me había vuelto una persona sumamente estudiosa porque vivía leyendo documentos de todo tipo, así que bueno, a estas alturas soy una Interesante. persona muy estudiosa. Sí, pero mira qué interesante, ¿sabes? Porque, a ver, escuchamos al otro, por cierto, por ahí Marta Calvo había anotado el nombre del libro, el del autor, y nuestro querido amigo Francisco Reyes por ahí anotó también que él lo ha leído en su versión en italiano. Ah, bien, bien. Eh, y es que nosotros escuchamos al otro a partir de quien estamos siendo, ¿no? Y este que estamos siendo es la deriva de una historia en la que nos hemos configurado en la persona que estamos siendo. Esto es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no hay otra opción, es lo que hay. Y desde lo que hay podemos elegir arriesgarnos a explorar el mundo del otro. Ojo, porque escuchar es un acto valiente, porque da mucho temor asomarse a la ventana del alma del otro, porque eso implica dejar de vernos el ombligo a nosotros mismos durante un momento y mirar que hay un mundo más allá de nosotros. Y dos, está la segunda apertura que implica todavía más valentía, que es dejarnos contaminar por el mundo del otro
y dejarse contaminar por el mundo del otro da mucho pánico. ¿Por qué hemos invertido tanto en convertirnos en este que creemos que estamos siendo, que se corre un riesgo en la escucha? Pero este escuchar valiente lo hacemos desde quien estamos siendo. Y yo creo que, mira cómo son las cosas, Alejandro, que cuando tú te sientas a hablar con alguien que te trae su currícula, su historia, y quiere hablar del currículo, tú le escuchas con lo que tenés puesto. Lo escuchás con ese curioso estudioso de filosofía, ese curioso estudioso de lingüista, ese curioso que estuvo en la radio, de ese montón, ese devorador de libros con ese gran amor, uno de sus grandes amores que es la lectura, y desde ahí te sentás a explorar con curiosidad el mundo del otro, permitiéndote ser transformado en las conversas y con ello ofrecerle algo a la vuelta, que es como una reinterpretación de los cuentos, de lo que tú escuchas, como los cuentos que se cuentan. Entonces yo digo que, a ver, ¿y por qué vuelvo a este punto y lo menciono así? Porque ciertamente para meterse en el mundo del otro, en la cabeza del otro, y empezar a danzar con su lenguaje, se requiere mucha voluntad, curiosidad, pasión por el otro y verdaderamente buscar la manera de conectarse con el otro. No se trata solamente de poner en buen formato las cosas. No, 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 para nada. Mira, a mí me encanta esa expresión que usaste repetidamente. Estamos siendo. Que me recuerda al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que dice, los seres humanos no somos, estamos siendo, porque un cocodrilo cuando nace ya es un cocodrilo perfecto. Sí. ¿Ah? Luego crece, pero ya es un cocodrilo. Pero el ser humano nunca es, el ser humano está siendo, porque necesitamos llegar a ser humanos y eso se da en un permanente curso de la vida y que nunca concluye porque es nuestro deber siempre, ¿no? Continuar nuestro desarrollo. Así que me encanta. Y en la elaboración del currículum, la escucha activa hacia la persona, la comprensión de sus necesidades, sí, es una actividad que me gusta mucho. Desarrollar el contenido y también desarrollar la forma, las dos cosas van de la mano. Podemos tener un muy buen contenido, pero tiene que estar muy bien presentado para que el cómo, el qué y el cómo tienen que ir de la mano. Y yo, qué curioso, ¿no? Yo nunca llegué, con mi pasión por las letras, ¿no? Nunca llegué a publicar mi libro de poemas, nunca llegué a escribir una novela. Varias cosas me propuse hacer con la palabra, pero un día veo que las personas, veo currículums de personas que, o sea, estaba viendo que los currículums de las personas eran realmente, que la gente necesitaba mucha ayuda con eso. Y un día, okay. Sí, bueno. Como verán, nuestro amigo Alejandro procura utilizar bien las palabras para referirse a que vio currículum que eran un desastre. Pero está bien. Okay. Ojo, el primero mío fue un desastre y lo fui mejorando porque todo empezó conmigo mismo y después, bueno, empiezo a ayudar a las personas y después es que me empiezo a dedicar a esto personalmente y ha sido otro gran desafío, pero la necesidad de tener a alguien que te apoye con un currículum es vital, porque la mayoría de las personas puede hacerlo, puede tomar el Word y hacer un currículum y escribirlo. Ahora tienen una aplicación que se llama Canva y los hacen ahí, y yo no la recomiendo para nada, salvo para muy principiantes, sino mejor no utilizarla. Tiene sus grandes desventajas. Entonces, bueno, empiezo a ver que había una gran necesidad y me dedico a eso. Y sí, es algo en lo cual hay un ida y vuelta. Yo estoy escuchando a la persona y le estoy dando feedback mientras la estoy escuchando. Y después de que tenemos esa conversación, la persona me dice, bueno, me encantó la plática contigo, gracias por todo lo que me aportaste. Y la verdad es que yo hablé muy poco. O sea, lo que más hice es escuchar, lo que más hice es preguntar.
Y hay una serie de preguntas que se hacen, ¿verdad? Eh, una pregunta que suelo hacer es cuál ha sido tu mayor logro en la vida y cuál ha sido tu mayor logro profesional. Si la persona ya de una me contesta que es su logro profesional, bueno, hago la repregunta hacia lo profesional. ¿Cómo te ven? ¿Qué opinan de ti las personas que te conocen o las personas que trabajan contigo? Y eso hace reflexionar, lleva al autoconocimiento, que es vital. Estamos en el trabajo día a día, tratando de dar lo mejor de nosotros, y realmente que nos hagan esa pregunta ilumina, ¿no? Fortalece la autoestima, recordar aquel feedback positivo que hemos recibido de un jefe, de un compañero, de un cliente, y eso se tiene que traducir en el currículum de una manera elegante. Y también le Claro. queda a la persona como algo útil para el momento en que vaya a la entrevista y esos recuerdos vienen a la mente para generar la confianza necesaria a transmitir en esa instancia tan importante en el proceso de llegar a un nuevo trabajo. Fíjate, de hecho, mira que por ahí nos coloca Tamara que en muchas ocasiones el currículum no termina de representar a la persona, ¿no? Y ahora que tú hablabas del tema de la educación, de la secundaria y la primaria, de hecho, se me vino a la mente una persona que nos está acompañando acá, que es un apasionado del mundo de la educación y está lanzando un proyecto recientemente muy lindo que tiene que ver con educación, nuestro querido Francisco, mi tocayo, Francisco Reyes, que está muy metido en ese ámbito y ha explorado y estudiado un poco muchas de las cosas que están detrás de lo que fue tu experiencia, que alguien dice, eso pasaba antes, mentira, sigue pasando. Muchas veces el sistema educativo termina siendo como que el enemigo, o sea, como un aniquilador de la curiosidad, de la búsqueda del conocer, de la búsqueda del conocerse, ¿no? Enhorabuena, ha vivido, ha pesado más cierta resiliencia interna que nos permite movernos a la búsqueda de algunas respuestas, aunque a veces salgamos con más preguntas, porque tengo la sensación de que la gente trabaja con vos, cuando te busca a ti, busca respuestas, pero que probablemente tu motor sea la búsqueda de preguntas y nuevas preguntas. Y antes de terminar, hay algo que quiero compartirte. Quiero compartir con todos y a ver con qué tiene que ver esto. Y con esto vamos a empezar el final. Vamos a ver si logro hacerlo porque a veces la tecnología me come un poquito. Vamos a Ajá. ver, aquí dice compartir, ta. Me voy por acá, comparto acá y vamos a ver. A ver. Ah, Cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de A ver, cuéntame, seu balançar, cuéntanos. é mais que um poema, é a Vinicius de Moraes. passar. Vinicio de Moraes. ¿Quién es y qué representa para Porque ti? estou tão sozinha. Vinicius de Moraes es el gran poeta de la música popular y la bossa nova, la música de Brasil. Este hombre que escribió muchísima poesía y cantó, hizo música, es muy representativo de la cultura brasileña. Ayer fue el aniversario 95 del nacimiento de Vinicius de Moraes, que tuvo gran vinculación con Uruguay, acá en Punta del Este. Hay grabaciones en YouTube de Vinicius cantando, tocando en Punta del Este. Un gran consumidor de whisky. Bueno, una filosofía muy propia de gente liberal, de gente que ama los placeres mundanos, que ama los placeres Más de la epicurio que vida. estoico, diríamos. Sí, totalmente, Definitivamente epicurio. totalmente. Sí. Y otro idioma, y trae otras cosas, porque otros idiomas traen otras vidas. Y antes de terminar, no quiero, hay otra pieza de información que probablemente la gente no sabe y tiene que ver con tu afición por el chino. Sí. ¿Qué tiene el chino mandarín que te capturó? Bueno, en los idiomas la musicalidad es algo que a mí me captura siempre y por eso cuando iba a clases
lo que más me destacaba a mí era la pronunciación, porque como que la asimilo enseguidita, porque me encanta escuchar los sonidos y después me viene esa sensación de querer pronunciarlos, ¿no? De querer hacerlos. Y bueno, es algo... Y sin embargo, del chino mandarín, lo más difícil es la pronunciación. Contrariamente a lo que intuitivamente podemos suponer que serían los caracteres, bueno, Claro. sí, escribirlos de memoria sí es complicado. Que te dicen, escribime el carácter de tal, que son más de 3.000, ¿no? Digamos, hay 3.000 obligatorios. Te dicen, escribime tal, y acordarse línea por línea, bueno. Pero si los vas a tipear en computadora es fácil, ¿tá? Si los vas a leer, ya con práctica se consigue, pero la pronunciación es muy difícil porque tiene una cantidad de sonidos que no están en el español. Entonces, eso lo hace muy difícil. Pero lo que más, a medida que estudiaba, lo que me fue fascinando y de una manera creciente, fue lo que nos transmite. Lo que nos transmite el idioma de la forma de ser, de la forma de pensar de una nación, de una cultura gigante, que tiene sus enormes diferencias con la cultura occidental. Y eso se trasluce cuando uno estudia un idioma. Ojo, hay gente que estudia el idioma como una cosa mecánica, como aprender un código. Bueno, dime cómo se dice, yo quiero saber cómo se dice esto y listo. Pero en mi caso yo tenía que pedirle a la profesora explicaciones y por suerte la profesora sabía muchísimo y entonces a veces la clase se transformaba media clase en una clase de filosofía china. Y descubrir lo que hay en la filosofía china y la filosofía de Oriente en general, que tienen cosas en común, la forma de ver la vida, la forma de verse como personas es distinta. Por ejemplo, hay un carácter, porque los caracteres tienen significado, Correcto. ojo, no es una cosa ex profeso, o sea, se han desarrollado históricamente, pero se pone a rebuscar y hay un significado detrás que está revelado. Por ejemplo, cielo es un carácter que tiene una forma y el carácter que representa al Padre es el mismo de cielo con una raya que lo corta arriba. ¿Por qué? Porque en la cultura china el padre es muy importante, tan importante, es el que se sacrifica por la familia, que es tan importante que está por encima del cielo. Por eso lleva la línea Interesante, qué que lindo, ¿no? cruza arriba. Qué Y maravilla, ¿no? así, sí, sí. Y así podemos citar muchos Qué ejemplos. O lindo. sea, es un idioma que tiene, o sea, cada carácter representa, a nivel sonoro, representaría una sílaba, una unidad rítmica del habla. Entonces, por eso son tantos, ¿no? Porque imagínate que si tú no fueras a escribir sonido Claro, por sonido, sino sílaba por sílaba, exacto. entonces, por ejemplo, las palabras del chino moderno se componen, son palabras compuestas de más palabras. Por ejemplo, lao wai. Extranjero se dice lao wai, que está compuesto por lao, que significa viejo, y wai, que significa afuera. El extranjero es el viejo de afuera, pero Claro, no en un claro. sentido despectivo, No, no. sino cariñoso, porque en China Lao es una palabra cariñosa. Tanto es así que maestro se dice Lao Shi. Muchas palabras cariñosas tienen viejo dentro, porque para ellos viejo no es una palabra Sí, claro, fea porque como le... la ancianidad, la senilidad en los tiempos son muy valorados, ¿no? Hay tema de sabiduría, respeto, veneración. Mira que por aquí nos dice Paola que ha de ser difícil ser tu profesora porque tenés cara que preguntas todo, pero yo creo y que hay algo interesante y ahora que tú decías con respecto a aprender el idioma, y creo que te lo había dicho en el backstage, que tiene que ver con que para mí tu trabajo con el idioma es parecido a lo que haces, más bien, el ejercicio tuyo de meterte a aprender con H
el idioma, tiene que ver con la lengua y su cultura, es parecido al ejercicio que haces cuando alguien te dice, ayúdame con el currículum. Sí, totalmente. Es el ejercicio de, no es algo técnico, es meterse en su mundo y su filosofía, ¿no? Y distinguir qué es lo que hay ahí. Y probablemente puede ser que esa persona en algún momento no entienda para qué le estás preguntando eso y luego se topa con el producto. Sí, es así. Yo tengo que hacer muchas preguntas y entender, porque ¿qué pasa? No basta con entender el lingo de la profesión, que sí, que tengo que entenderlo. Eh, Gracias, Paola. Me resultó muy simpático tu comentario. Y es verdad, es cierto. Bueno, porque bueno, tengo que entender ese lenguaje, tengo que preguntarle al cliente, porque si me topo con un cliente que viene de una profesión que yo no conozco, de una profesión cuyos términos no me son familiares, y yo acepto el trabajo porque la persona necesita de mí, necesita el trabajo, entonces no me queda otra que aceptarlo y asumir ese desafío, y me pasa con frecuencia. Después ya cuando tengo, bueno, varios que han venido de lo mismo, bueno, ya es otra cosa, ya hay un camino andado. Entonces digo, aquí el tema es este, el experto en el currículum soy yo, pero el experto en la profesión eres tú. Eso se lo dejo claro al cliente. El experto en lo tuyo eres tú. Entonces tú me tienes que explicar qué significa esto y si esto es significativo. Yo tengo que saber qué es lo dentro de tu profesión. Esto que tú hiciste, esto que tú conseguiste, esto que tú lograste, ¿es importante? Eso yo le tengo que preguntar. Pero claro, la persona me dará todas sus respuestas, pero una vez que termina la entrevista, yo me quedo con hojas y hojas de apuntes, y a veces me he quedado con Claro. grabaciones. Es algo que he hecho, aunque es bastante desgastante escuchar grabaciones, pero bueno, pero a veces lo he tenido que hacer. Y después de esos apuntes con los que me he quedado y con el currículum viejo de la persona y su perfil de LinkedIn, esos datos que me pasa, ponerme a googlear y a navegar páginas y páginas o poner en YouTube y ver videos y videos y tratar de entender y ponerme por dentro de todo eso. Así que es tal cual tú lo dices. Tengo que aprender el lenguaje, el lingo, el léxico de la profesión, pero además entender qué es significativo, cuáles son los logros que están implícitos, que son significativos para quienes están en la profesión, pero a la vez tampoco hacerlo demasiado técnico, porque el currículum en un primer cribado puede ser filtrado, leído por profesionales de recursos humanos que no tienen experiencia o conocimiento profundo del área. Entonces tengo que traducirlo para que lo pueda Exactamente. entender cualquier persona. Que tú veas el currículum y cualquier persona sepa de lo que se está hablando, pero a la vez dar a entender que eso está escrito por alguien que sabe el tema. Y bueno, y por Exacto. supuesto que después hay un proceso de corrección que no tiene límite. O sea, va a borrador Sí, 1, el cliente me lo corrige, me dice lo que hay que cambiar, va a borrador 2, va a borrador 3, hasta que el cliente esté completamente satisfecho con el resultado y diga, esto me refleja, esto está, cumple, digamos, con lo que requiere la profesión. Bueno, el trabajo no está terminado. Yo no entiendo, hay muchos servicios que se ofrecen de currículum en 24 horas, los envidio, yo no soy capaz de hacerlo en 24 horas, lo puedo hacer en 24 días. Si puedo, si puedo, lo termino ok. antes, pero lleva bastante. Ok, bueno, Alejandro, el tiempo se ha ido rapidísimo y nos hemos movido por diferentes áreas. Quiero agradecerles a todos que han estado aquí con nosotros en presencia. Y que yo quiero, ¿cómo es que, y te reto, y cómo es que se dice presencia en chino? Es una palabra muy linda. Tsai Chang. ¿Y de qué está hecha? Bueno, está hecha de Tsai, que significa estar, y Chang, que se refiere al lugar. Ah, Está compuesta por esos dos qué términos, linda.
estar en el lugar. Claro, qué lindo, es estar en el lugar, porque mira, eso es presencia. Porque yo Sí. puedo estar aquí en mi cuerpo, pero no está pero mi mente está en otro lugar. O sea, no estoy en el lugar. Estar en el lugar, qué maravilla. Mira tú, entonces quiero agradecerles a todos que han estado en su lugar. De verdad, que han estado en este También lugar y que han yo. escogido estar acá. A Álvaro, Paola, Ariel, Francisco, Tamara, Muchas Magda, gracias. a nuestros, a Eleuterio, a Álvaro, a Teresa que por ahí apareció y nos saludó, Gracias. a todas, a Jorge, a todas las personas que se permitieron el chance de estar con nosotros presentes, estar en el lugar. Y a ti, Alejandro, por quedarte en el lugar y acompañarnos. ¿Algo que quieras decirles para cerrar a nuestros amigos? Gracias por acompañarnos. Espero que les haya sido entretenida y nutritiva la conversación. Para mí, un gusto conversar contigo. Sabes que si nos entregamos a la conversación, podemos seguir Claro, muchas porque más horas. vendría el capítulo de libros, luego el capítulo de filosofía, luego el capítulo de cine, y claro que se nos puede hacer, lo vamos a hablar horas. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por compartir este delicioso café, esta conversación. Y bueno, y sigue con este estilo que le has impreso a estos lives, que me encanta, es un estilo único, singular. Sigue así, voy a seguir mirándote. Muchas Muchas gracias, gracias, Francisco. Alejandro. Muchas gracias a ti. Aquí nos saluda aquí Álvaro, excelente charla, un gusto saludar a todos. Gracias nuevamente a cada una de las personas que nos acompañó y que estuvo acá en el lugar. Nada más, pues déjales vean que al final nos ocupamos de la consigna del espacio que tiene que ver con vincular el aroma, que es el hombre que hace currículums y perfiles, vincularlo con el para qué, con esa sonrisa y esa satisfacción de las personas que sienten que por ese trabajo logran acceder a nuevas y mejores oportunidades, pero hoy nos metimos a algo más sabroso, que es la propuesta de valor, donde la propuesta de valor no está hecha por lo que hace, que eso ha aparecido, sino que hoy saben más de por qué lo hace y de por qué lo hace de la manera que lo hace. Así que la próxima vez que piensen que lean una publicación de Alejandro, recuerden que eso es escrito o ese posteo tiene la asignatura de la firma de una persona que se paseó rebeldemente por los colegios buscando más preguntas que respuestas, que encontró un espacio maravilloso para crecer en la radio, para conectarse, para escuchar, para escucharse, para compartirse, y que la vida lo llevó esa curiosidad, esa cultura, esa búsqueda de conocer, esa búsqueda de saber del mundo del otro, lo llevó a ponerla al servicio de aquellas personas que en su momento no logran expresar en 2 páginas algo que refleje o algún eco de lo que es su historia. Así que de verdad, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias Alejandro, porque hoy, Gracias a como ti, todos los amigo. miércoles, hubo para todos un café. Y como dijo el ex gobernador de California, hasta la vista.